Hola, mi nombre es Belén Neri, soy estudiante del Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura. En este espacio te invito a que abordemos juntos temas que conciernen a la lingüística, específicamente en su rama la sociolingüística, que se encarga del estudio del lenguaje en su contexto sociocultural. Vamos a estar abordando el libro del autor Lois Jean Calvet, que se titula Políticas lingüísticas, específicamente los capítulos 3, 4 y 5, que abordan la evolución de la planificación lingüística. En el capítulo 3 se comenta que el enfoque instrumentalista presenta la lengua como un instrumento de comunicación cuyo funcionamiento puede mejorarse, y autores como Punja Rey y Walter Tauly sostenían que era posible evaluar la eficacia de una lengua y modificarla, en su escritura, gramática o léxico, como si se tratara de cambiar una pieza defectuosa en una máquina. La limitación crítica de este enfoque consiste en la premisa fundamental es problemática. Una lengua no es intrínsecamente racional o eficaz de forma aislada, sino que su funcionamiento depende de si responde a las necesidades comunicativas reales de la sociedad que la usa. Tauly, por ejemplo, proponía criterios dogmáticos como que el orden normal de palabras era sujeto o verbo, o que la distinción de género era absurda e inútil, cuando en realidad estas características varían según las lenguas y sus contextos sociales. Y un ejemplo en la realidad sería imaginar que un planificador quisiera mejorar el español eliminando la distinción de género en sustantivos, es decir, él y la. Según la lógica instrumentalista, esto haría la lengua más eficiente. Sin embargo, los hablantes rechazarían esto porque el género forma parte integral de cómo la comunidad organiza y comprende su lengua. La afectividad de una lengua no es un asunto técnico, sino social y comunicativo. La importancia para la sociolingüística en este capítulo consiste en que el enfoque muestra por qué la lingüística estructural interna, que ignoraba los aspectos sociales, era insuficiente para comprender la planificación lingüística. El instrumentalismo fracasa precisamente porque desatiende las relaciones entre lengua y sociedad. En el cuarto capítulo, el segundo modelo de Hagen, el pionero conceptual de la planificación lingüística, evolucionó desde un enfoque puramente técnico hacia un modelo más complejo y socialmente consciente. Su segundo modelo, en los años 1980, introduce la distinción fundamental entre planificación del corpus y planificación del estatus. La planificación del corpus consiste en intervenciones en la forma de la lengua, como creaciones de sistemas de escritura, creación de neología, es decir, nuevas palabras, estandarización, como fijar una norma, y modernización del vocabulario. Y la planificación del estatus consiste en intervenciones en las funciones y relaciones sociales de la lengua, como modificar qué lengua es oficial, cambiar en qué contexto se usa, educación, justicia, medios, etc., y redefinir las relaciones entre lenguas dominantes y dominadas. Un ejemplo práctico sería el de Indonesia. Hagen usa a Indonesia como modelo. En 1928, antes de la independencia, se decide que el malayo será la lengua del Estado, decisión política de estatus. Después de 1946, ya como Estado independiente, se estandariza el malayo, corpus, y se fija una ortografía, sintaxis y se crea vocabulario técnico para que pueda funcionar en administración, educación y medios. Lo importante es que el proceso sigue una lógica. Primero la decisión política, luego el equipamiento técnico. Y la crítica que Hagen deja sin resolver sería su modelo técnico y burocrático. Asume que es el Estado, el decisor, quien elige qué hacer sin considerar si esa decisión refleja la voluntad democrática de los hablantes. En otras palabras, no cuestiona relaciones de poder implícitas en la planificación. Hola, mi nombre es Paula Pereira y a continuación seguiremos con el capítulo número 5 de Políticas Lingüísticas titulado La acción sobre las lenguas. En este capítulo el autor Calvet diferencia entre la acción sobre las lenguas que modifica a una lengua específica, su estructura o su léxico y la acción sobre las lenguas que refiere a cómo un estado o una comunidad hace que coexistan varias lenguas
dentro de un mismo territorio. En este capítulo ocurre un cambio conceptual revolucionario. Por un lado, los sociolingüistas de lenguas dominadas, como los catalanes y occitanos, introducen una perspectiva que había faltado en la teoría norteamericana: el conflicto. Ahora bien, el problema surge con Ferguson y la diglosia. Ferguson, cuyo concepto es fundamental en sociolingüística, planteaba la diglosia como una coexistencia armoniosa entre una variedad alta y una baja. Sin embargo, el catalán Lluís Aracil y otros sociolingüistas nativos cuestionaron esta idea. Según ellos, la diglosia no es armoniosa, sino conflictiva. Hay una lengua dominante y otra dominada, y esta relación puede producir dos posibles resultados: la sustitución, es decir, la lengua dominada desaparece, como ocurría en Cataluña bajo el franquismo, cuando el español anulaba el catalán, y la normalización. La lengua dominada recupera sus funciones y derechos. A partir de esto surge el modelo cibernético de Aracil, que utiliza conceptos de autorregulación cuando existe un feedback negativo, es decir, cuando la sociedad se autocorrige. La lengua dominada tiende a normalizarse. En cambio, cuando existe un feedback positivo, cuando la desigualdad se amplifica, la lengua termina desapareciendo. Y para comprenderlo mejor, podemos mirar un ejemplo histórico, que es Cataluña. Durante la dictadura de Franco, el español era obligatorio en las escuelas, en la administración y en los medios de comunicación. El catalán, en cambio, quedaba relegado a la esfera familiar. Esto constituye un claro caso de diglosia conflictiva. Sin embargo, cuando regresa la democracia, en 1983, Cataluña aprueba la Ley de Normalización Lingüística, que promueve activamente el uso del catalán en la educación y en la administración. Este cambio no fue el resultado de una autorregulación natural, sino de una intervención política deliberada, que respondió a las demandas identitarias de la comunidad. En este sentido, la originalidad de estos sociolingüistas radica en que, a diferencia de los investigadores norteamericanos que se veían como especialistas neutrales, los sociolingüistas nativos eran parte de la situación que estudiaban. Eran hablantes de lenguas minorizadas que, además de analizar, militaban por sus lenguas. Así, demostraron que la ciencia lingüística no es neutral, sino que siempre tiene dimensiones políticas. Y finalmente surge una tensión teórica interesante. El modelo de Aracil comienza siendo descriptivo porque simplemente describe cómo funcionan las sociedades, pero luego se vuelve prescriptivo y político, porque propone cómo deberían funcionar. Esto, por un lado, enriquece la teoría, pero por otro, la contamina ideológicamente. Aún así, Calvet sostiene que esta contaminación tuvo el mérito de visibilizar algo esencial que toda política lingüística es, ante todo, política y no simplemente un asunto técnico. Ahora vamos con una explicación sencilla para todo público. Imaginemos, para empezar, que un país decide cambiar su situación lingüística. Históricamente, los expertos creían que esto era simplemente un problema técnico. Había que elegir una lengua, escribirla correctamente y enseñarla en las escuelas. En otras palabras, se pensaba que era como arreglar un auto roto. Sin embargo, esto no funcionó siempre, y de esas experiencias surgieron algunas lecciones importantes. La primera lección: la lengua no es simplemente una herramienta, es mucho más que eso. No se puede mejorar una lengua como si fuera una máquina, porque una lengua vive en las personas.
es en sus identidades, en la forma en que se sienten parte de una comunidad. Por lo tanto, intervenir en una lengua también implica intervenir en la vida cultural y emocional de quienes la hablan. La segunda lección, el lingüista Howen entendió que existen dos caminos diferentes para intervenir. Por un lado, está el camino técnico, cómo escribimos, qué palabras usamos, cómo normalizamos una lengua, y por otro lado, está el camino social, a qué lengua le damos poder y en qué contexto la usamos. Ambos caminos deben coordinarse, porque no sirve de nada planificar técnicamente si antes no se decide políticamente qué se quiere hacer. Es decir, primero se decide el objetivo político y luego se equipa la lengua técnicamente para alcanzarlo. Y la tercera lección, y la más importante, es que las personas que vivían en situaciones lingüísticas conflictivas, como en Cataluña, donde el español era obligatorio y el catalán estaba prohibido, comprendieron algo esencial. No existe una solución neutral a los problemas de lengua. Detrás de cada decisión hay poder, identidad y conflicto. Cuando el catalán fue restaurado como lengua oficial, no fue porque un experto lo planificara científicamente, sino porque los propios catalanes lo reclamaron por razones identitarias y políticas. En conclusión, la planificación lingüística no es un acto técnico de ingenieros, es, ante todo, un acto político, donde participan gobiernos, comunidades y hablantes. La sociolingüística nos enseña que siempre existe una tensión entre lo que los expertos dicen que debe hacerse y lo que las personas quieren hacer con sus lenguas. Y a veces, lo más importante no es encontrar la respuesta técnica, sino escuchar esa tensión, porque ahí es donde realmente se juega el sentido social de las lenguas.